Mi amigo Javi tenía el boxer más estúpido que he conocido, el Charlie. Cada que lo dejaban salir de la casa, lo único que hacía era perseguir a los autos que pasaban frente a su reja. Pero aquí es donde entraba la estupidez del Charlie, que en lugar de perseguir y ladrarle a los autos como un perro normal, lo que él quería hacer era intentar morderles las llantas. Esa era la fascinación del Charlie, tratar de morder una llanta en movimiento. La calle en la que vivía Javi estaba empedrada y cerca de un cruce, así que los autos pasaban pues no muy rápido, lo que en teoría ayudaba en la obsesión de Charlie. Desde la banqueta veíamos divertidos cómo el Charlie se echaba detrás de un auto estacionado, esperando. Luego, cuando un auto pasaba, Charlie se arrancaba detrás de él y sin soltar un solo ladrido, lanzaba todas las mordidas que podía hasta que el auto se alejaba. Después regresaba a su escondite a esperar el siguiente auto. Esto, pues la verdad nos divertía bastante, pero nunca como aquel día, cuando el Charlie por fin logró cumplir su sueño. No recuerdo qué auto era ni cómo le hizo el Charlie, pero consiguió morder la llanta y no la soltó. ¿Recuerdan esas caricaturas en donde un perro muerde a alguien en las nalgas y se queda ahí clavado? Con la boca abierta nosotros vimos cómo el Charlie, en un acto de heroísmo perruno, no aflojó la mordida cuando la llanta, siguiendo las leyes de la física, siguió dando vueltas y vueltas y vueltas. El pobre Charlie nomás daba costalazos en el empedrado, pero aguantó hasta que el conductor se dio cuenta de que traía un perro en la llanta y se detuvo. Aún sin soltar un solo ladrido, el Charlie, hecho una mierda, regresó por la calle, llegó frente a su reja y se echó a esperar al siguiente auto. Charlie era un idiota, pero era muy feliz. Hola a todos y bienvenidos a Cero Relevancia. En este episodio vamos a hablar de la ignorancia. Y primero, antes de que piensen que yo me creo muy listo o que soy superior a alguien, yo primero que nada les tengo que explicar. Yo no soy ningún sociólogo, ya lo dije en mi anterior episodio. Yo no soy sociólogo, yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, no soy nada de eso. Solo soy una persona simple de a pie, que tiene muchas experiencias, que se ha acercado a la gente y ha convivido con ellos y se ha dado cuenta de muchas cosas. En primera, desde que yo era chico, me di cuenta que era un poquito diferente a las demás. Más que nada porque yo era una persona, bueno, sigo siendo, mejor dicho, un poquito intensa, o bueno, bastante intensa. Me refiero a que me gusta hacer todo, me gusta hacer de todo, y siempre tengo algo en mente. Tuvieron que pasar casi 30 años para que se me diagnosticara con TDA. Y yo sé que en tiempos actuales está sobrediagnosticado. Pero una de las cosas, o bueno, una de las características que yo siempre tuve cuando era pequeño fue que me aburría la gente de mi edad. Estoy hablando desde que yo entré a secundaria, mis compañeros me aburrían. Entonces yo siempre me juntaba con gente que era mayor que yo. En secundaria yo me juntaba con gente de preparatoria. En la preparatoria me juntaba con gente de la universidad. Y era típico, las personas que me conocen no me van a dejar mentir, que yo prácticamente yo no convivía con gente de mis mismos salones. Me agradaban y me caían bien y lo que sea, ¿no? Pero fuera de todo el desmadre, porque pues una confesión es de que prácticamente siempre he estado en grupos donde hay hombres. En la preparatoria, pues bueno, por el tipo de especialidades que uno toma, ¿no? También en la universidad, todo mi grupo era de hombres. Entonces, fuera de todo ese desmadre y estupidez que tenemos los varones, a la hora de que yo quería tener algún tipo de conversación que no estuviera enfocada en algo banal, me daba cuenta que la mayoría de las personas que me rodeaban no me entendían o no me querían entender. Uno de los comentarios que más recibí desde que yo era pequeño era: ¿por qué utilizas palabras que no entiendo? Mi madre, desde que yo era muy pequeño, me inculcó el hábito de la lectura. No les miento, para cuando yo tenía 9 o 10 años, yo ya había leído unos 300 libros aproximadamente.
Yo era un ávido lector, me gustaba leer mucho. Yo en los pequeños viajes con mi familia, lo que sé, yo siempre traía mi libro. Y aparte traía mi Game Boy. Pero siempre era una mezcla de ambos. Aparte, como porque yo no era una persona muy tranquila, me la pasaba castigado. Y me quitaban la televisión y pues los videojuegos. Pues también eso ayudó a que se avivara la llama de la lectura en mí. Cosa que pues actualmente no la tengo tanto, se puede decir. Si antes podía consumir decenas de libros al año, ahorita con suerte termino uno o dos. Pero eso no significa que no me esté informando o que no esté buscando información. Digo, ya estamos en tiempos actuales donde tenemos toda la información del mundo en nuestro bolsillo. Entonces, si ustedes checan mi historial de búsqueda, van a ver cosas que siempre estoy preguntando o buscando, cosas de que, no sé, por ejemplo, que es un animal o qué es esta palabra o dónde se utiliza esto. ¿Por qué? Porque me da curiosidad. Entonces, me alegra ver, por ejemplo, cuando yo veo a mi hijo, y mi hijo, el único motivo por el que yo no le he quitado su tableta, porque yo no quiero que mi hijo sea como otros niños que nomás está jugando en la tableta, etcétera. El único motivo por el que no se la ha quitado, a pesar de que juega mucho y ve videos muy raros en YouTube, es porque mi hijo se la pasa buscando cosas que le interesan. Llega y me empieza a decir todos los tipos de abejas: abeja carpintera, abeja mielera, esto es una avispa, este es un... y bla bla bla. Yo checo, como yo tengo control sobre sus dispositivos, yo checo y empiezo a ver y digo, bueno, fuera de que también lo toma como una diversión porque tiene sus juegos, mi hijo también está aprendiendo. No se queda con la duda de nada, se pone a buscar qué es esta palabra, y de hecho una vez buscó la palabra boobies, pero como tiene el control parental, pues no le salió nada así, pero solamente porque yo mencioné esa palabra una vez y él la buscó. Para que vean que los niños siempre están al pendiente de uno, aunque no creas que te estén escuchando. Toda esta introducción que les estoy dando es para que podamos definir lo que es la ignorancia. Y sin embargo, a pesar de que me estoy extendiendo en lo que estoy comentándole, quería que ustedes entendieran un poco de por qué me interesa hablar de este tema. Lamentablemente, y eso lo hablaremos un poquito después, me he dado cuenta que las personas no desean realmente culturizarse, realmente no desean dejar malos conceptos. Ellos son felices tal como están. Es raro, y en su tiempo como maestro, es raro que yo viera alumnos, y le estoy diciendo uno de 100 o uno de 150 de los alumnos que llega a tener, que tenía esa hambre de conocimiento. Que a pesar de que pues pudieran ser un desmadre, ellos son personas que les gustaba saber. Y digo esto porque hay que separar el cómo es una persona con lo que hace, ¿me entienden? Pero para definir la ignorancia, hay que entender que la ignorancia no se trata de que una persona sea muy capaz o sea incapaz, que sea lista o que sea tonta, que sea inteligente o que sea retrasado. Eso no significa nada. La ignorancia simplemente es la ausencia de conocimiento o el desconocimiento, como se puede decir. O sea, muchas veces las palabras las tomamos como algo negativo. Llegan y te dicen, es que tú eres una persona que ignora esto o eres ignorante. Ah, me estás diciendo ignorante. No, puede que les estemos dando una connotación negativa. Al final del día, pues es que simplemente son palabras. No es como que realmente nos debamos de sentir mal por lo que nos dicen. Y sí, lo entiendo. O sea, a mí me ha pasado de que me han querido enseñar cosas en las que yo, pues no voy a decir que soy un experto, pero es como que ¿por qué le quieres enseñar a...? Bueno, hay muchos dichos sobre eso, ahorita no se me viene, ¿no? Pero pues le quieres enseñar a Da Vinci a pintar, ¿no? Y es como que, bueno, continúa. Pero la ignorancia no simplemente va más allá de la falta de conocimiento. También
abarca lo que es la falta de conciencia sobre la falta de conocimiento. Y a pesar de que la ignorancia se puede manifestar en muchas formas, por ejemplo, la ignorancia puede ser pasiva o activa. La pasiva nosotros la podemos observar en situaciones donde las personas no están al tanto de ciertos hechos o conceptos debido a que pues no tienen exposición o no los han educado acerca de ese tema. Pero por otro lado, la ignorancia activa pues es evidente en individuos que rechazan la evidencia científica o simplemente rechazan los datos objetivos debido a que tienen algún prejuicio o porque sus creencias están muy arraigadas. En síntesis, pues decimos, la ignorancia pasiva pues es simplemente el desconocimiento, mientras que la activa es el desconocimiento a propósito. ¿Saben? Esto lo podemos ver mucho en redes. Gracias a las redes sociales no solamente nos conectó entre las personas, sino que una de las cosas más negativas que yo he visto en redes es de que conectó a personas que tienen pensamientos erróneos. Y claro, yo no soy una persona para juzgar, pero si algo nos hemos dado cuenta es de que muchas personas no buscan tener un argumento, buscan condescendencia, buscan que les digan estás en lo correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando les das un foro a estas personas, un espacio donde encontrarse? Ellos van reforzando este mal conocimiento. Y claro, y esto sin ofender, realmente no me molesta. A mí no me molesta la ignorancia pasiva, pero sí hay algo que me enfurece de la ignorancia activa. Y hay cierta parte de la ignorancia activa que no es porque, es que así me enseñaron y y blu blu blu. Que eso pues se puede decir que eso es tan normal. Porque pues yo creo que lo hemos visto con nuestros padres o incluso nosotros. Es que pues siempre nos los han... pues siempre nos lo han dicho. O sea, por ejemplo, llegas con una persona y le preguntas, oye, ¿por qué haces esto? De hecho, me recuerda a una anécdota que me contaron. Pero bueno, no me acuerdo si lo leí. Pero contaban una historia sobre cómo la madre de esta persona siempre cortaba una pierna de pollo cada vez que cocinaba pollo para la cena. O sea, el pollo completo. Y un día, ella le preguntó a su mamá, oye, ¿por qué hacía eso? Y su mamá le dijo, bueno, así lo hacía mi mamá cuando yo tenía tu edad. Entonces, la hija va con su abuela y le pregunta, oye abuela, ¿por qué siempre le cortabas una pierna al pollo cuando lo cocinabas? Y la abuela le dice, así lo hacía siempre mi mamá. Entonces, la hija va a visitar a su bisabuela, ahí en el asilo de ancianos creo. Y mientras estaban hablando, con la bisabuela, pues le saca la pregunta, oye bisabuela, ¿por qué siempre le cortabas la pierna al pollo cuando preparabas la cena? Y la bisabuela le dice, entre risas, es que nunca tuve una olla lo suficientemente grande para que cupiera todo el pollo. Es algo que se trae arraigado y no se sabe por qué, pero el tema es de que ¿por qué nunca te lo cuestionaste? Hubo un experimento, ahorita que me acuerdo, pues vamos a hablar de experiencia, ¿no? No sé, a lo mejor alguno de ustedes también ha oído de él, que era un experimento que se hizo con monos, donde había una torre, o sea, en un hábitat de monos había una torre y en el tope de la torre, o algo así, no sé, no me acuerdo si era una canasta o etcétera, pero en un lugar alto, vaya, ponían comida, ponían bananas o algo así. Pero cada vez que los monos querían alcanzarlo, los rociaban con agua. Lo suficiente como para derribarlos. Con el tiempo, los monos aprendieron pues a no trepar por esa comida que estaba ahí. Y cuando un mono lo sacaban de... por cierto, se me olvidó decir. Cada vez que estos... No, fíjense que no los rociaban con agua. Creo que eran toques. Disculpen.
son tantas cosas. De hecho, soy una acumulación de conocimiento. Les daban unos pequeños toques, ya me acordé. Les daban, los electrocutaban, vaya. Estos choques eléctricos se los daban a todos si uno de ellos intentaba escalar. O sea, cada vez que uno intentaba, el castigo era para todos. Y pues ellos al final aprendieron a no hacerlo. De repente ellos sacaban uno de los monos y metían uno nuevo. Los monos viejos, cada vez que este mono tenía la intención de subirse, lo empezaban a golpear para que no lo hiciera. Y en el experimento siguieron haciendo eso. Fueron sacando monos viejos y me empezaron a meter monos nuevos. Y siempre pasaba lo mismo. Hasta que finalmente todos los monos que estaban al principio ya no estaban. Eran puros nuevos. Ninguno de los monos originales se había quedado. Pero todos continuaban aplicando la regla de que si uno de los monos intentaba subir, los demás monos lo golpeaban, aunque ninguno de ellos le habían dado toques alguna vez. No sabían lo que era la consecuencia, simplemente sabían que así siempre había sido. Y eso lo puedo entender porque cuando una figura de autoridad, como en este caso lo que son los padres, te dicen, oye, es que tienes que hacerlo de esta manera, por etc. Uno pues le toma la palabra porque pues simplemente es una persona mayor, ya ha vivido, tiene experiencias. En general, pues siempre va a haber algún tipo de rebeldía, ¿no? No todos nos quedamos así. Pero el hecho de no podernos preguntar por qué hay diferentes maneras. Porque sí hay diferentes maneras de hacer las cosas más fáciles, ¿por qué no se usan o por qué no se hacen? También me recuerdo un episodio como el Malcolm en el medio, no sé si los que hayan visto el episodio. Malcolm empieza a trabajar ahí donde trabaja su mamá en Lucky Aid y le decían que bajara que se fuera a un área para el aplanado de cajas y luego moviera todas las cajas que ya estaban aplanadas a la basura. Y pues dijo, oye, pues yo me puedo ahorrar muchísimas vueltas simplemente llevando las cajas primero al lugar de la basura y pues ahí aplanarlas. Que tiene razón, pero como siempre se ha manejado de esa manera, pues no se lo permitieron. Y bueno, los que hayan visto el episodio sabrán qué habrá pasado, ¿no? Este tema de la ignorancia, ya que ya lo podemos entender, si lo llevamos a una forma de poder ejemplificar bien, yo creo, lo que es la diferencia entre pasiva y activa, me gusta utilizar mucho el ejemplo del cambio climático. Miren, si nosotros nos acercamos a ciertas comunidades rurales que no han tenido mucho acceso que nomás tienen acceso a la televisión, pero no tienen internet o cosas así, y les hablamos de los efectos del cambio climático, pues ellos no van a saber. Ellos probablemente seguían quemando leña o seguían haciendo cosas porque pues son sus necesidades y no tienen otras maneras de hacerlo, ¿no? Pero ellos no estaban conscientes. Pero si lo vemos en contraste con un ejemplo de ignorancia activa, sería las personas que niegan la existencia del cambio climático a pesar de toda la evidencia científica que lo respalda. Que a veces lo peor de todo es de que la ignorancia activa es, en muchos casos, el saber que estás haciéndolo a propósito. No es una forma de que yo lo niego porque es mi creencia. A veces pasa, y esto pasa mucho cuando son intereses económicos o políticos, donde niegan eso simplemente porque no les conviene aceptarlo. Y como decía hace unos momentos, ¿no? Como pasa en las redes sociales, que se empiezan a acumular estas personas que no buscan que les lleven la contraria, que solo buscan gente que les dé la razón en sus pensamientos. Recuerdo que yo me metía a este tipo de grupos como los de terraplanistas, y me daba bastante gracia el tipo de comentarios que hacían, y eran comentarios ignorantes
en el sentido de que parece que no estaban conscientes del tamaño de la Tierra. Eran la mayoría de estos grupos son de gente gringa o gente de habla inglés. Y en uno de ellos recuerdo que uno de ellos se toma una foto con su casco, su chaleco naranja, que soy ingeniero civil, una cosa así de camino, bueno, trabaja en construcción de caminos, etcétera. Y nosotros nunca hemos tomado en consideración la curvatura de la Tierra para realizar edificios o para construir carreteras. Y me causa conflicto porque, bueno, tú eres una persona que está estudiada. Bueno, quiero pensarlo, ¿no? Porque dices que eres ingeniero. Y no te das cuenta del tamaño de la Tierra. La Tierra es gigantesca. Puede que no seamos el planeta más grande del sistema solar, pero aún así la Tierra es inmensa. Es inmensa. Para poder notar la curvatura de la Tierra necesitaríamos estar varios kilómetros encima de la Tierra y poder notar la curvatura, y apenas lo notaríamos. La curvatura se podría notar desde el espacio exterior sin problemas. Pero si tú estás al nivel de una hormiga, no, de un microbio, vaya, ¿cómo lo vas a notar? Simplemente eres un microorganismo en una pelota de fútbol. No estás consciente del tamaño en el que estás, pero para ti todo es recto y todo se puede caminar. Y es a donde va algo que está muy, muy, muy apegado a lo que es la ignorancia. Hay un síndrome que se llama síndrome de Dunning-Kruger. Para los que no lo desconozcan, este síndrome es un sesgo en el que algunas personas caen debido a su competencia limitada. O sea, estas personas sobreestiman las habilidades que tienen. Ejemplo, saben un poquito de algo e inmediatamente lo sobreestiman y se creen unos expertos. Es como tener un exceso de confianza en algo simplemente porque, bueno, por cualquier razón, porque lo leíste, porque te lo contaron, etc. Por eso yo normalmente cuando hay cosas que yo no estoy 100% seguro, yo siempre voy a decir, así se me dijo. Y hay que estar abiertos. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho esto en la vida. Como les digo, yo he tenido muchos intereses. Demasiados. De hecho, puedo decir que tengo demasiados hobbies. Entre lo que son pues, los juegos de mesa, Dungeons and Dragons, los juegos de rol, los juegos de guerra como Warhammer, cigarros electrónicos, la pintura, la programación, automatización, muchos, carpintería, etcétera. Como dicen los gringos, I'm a jack of all trades, master of none. O sea, soy muy bueno para todo, pero no soy particularmente excelente en nada. ¿Por qué? Porque pues el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero puedo decir con firmeza que hay poquititas cosas que realmente me he metido tanto que puedo decir que sé mucho, aunque sepa que no lo sé todo. Entonces, una de las cosas que más con las que más roces he tenido incluso con mi familia es con el tema del cigarro electrónico. Miren, antes yo fumaba tabaco en exceso. Estoy diciendo que llegó un momento en mi vida en el que yo, por diferentes temas, estrés, lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Pero yo ya estaba acostumbrado a estar fumando hasta 2 cajetillas diarias. Entonces llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Yo quiero dejar de fumar porque le quiero durar a mi hijo, quiero estar con mi hijo. Porque ya me harté de levantarme que me duele la garganta, ya me harté de subir 4 escalones y estar bofeado. Ya me harté de muchas cosas. Quiero mejorar mi salud, quiero sentirme mejor. Y créanme, lo intenté cortar de tajo y empecé a tener síndromes de abstinencia, me dolía la cabeza, me sentía demasiado irritable, me daban náuseas.
Todo eso se quitaba en cuanto empezaba a fumar. Lo intenté quitar de poco a poco, pero sin darme cuenta, fumaba. Actualmente ya llevo 5, 6 años prácticamente sin fumar. No, 5 años. Bueno, no, si le soy sincero, sin fumar, 3 años, sin tocar un cigarro. 3 años. Pero desde que decidí empezar a intentar fumar y sin éxito, serán 6 años, creo. Si le soy sincero, creo que lo que me logró dejar el cigarro fue tomar lo que es el cigarro electrónico como un hobby. Al grado de que tengo muchos cigarros electrónicos, me gustaba construir mis resistencias y yo fabrico mis líquidos para el vapeo. Yo no los compro, yo los fabrico. Compro las materias primas para fabricar. Entonces yo sé exactamente qué tiene cada uno de mis líquidos. Yo sé de dónde los compro, no los compro de cualquier tienda de vecino. Por ejemplo, yo compro los ingredientes principales, los compro de farmacéuticas y están certificados por FDA de Estados Unidos y cosas así. Entonces yo sé exactamente lo que tienen mis líquidos. Investigué lo suficiente, no simplemente googleé y me metí a cualquier sitio, chequé estudios y todo eso para saber que estaba en lo correcto. Dije, ¿qué tal si dejo un veneno por otro veneno, no? Y al final me convencí de que, aunque no es 100% seguro, el vapeo no se equipara al tabaco, al fumar. O sea, supuestamente estudios lo aseguran en que es entre 95 y 99% más seguro. Entonces, sí, actualmente yo prácticamente vapeo también por gusto. Reduje mis niveles de nicotina a casi completamente no existentes. Hay veces que simplemente vapeo porque me gusta estar echando vapor, vaya. Y a pesar de que todo lo que yo me informé, se me acercan personas así de la nada, que es por ¿qué onda con la gente, no? O sea, esa gente que se te acerca y te da su opinión, aunque no los conozcas y no se las hayas pedido. Oye, ¿sabías que eso es igual o peor? ¿O eso es peor que el cigarro? Esa es una de las pocas cosas. Y no hablo del cigarro electrónico. Pero es de las pocas cosas que realmente me prenden. Que son cosas que de plano digo, o sea, ¿quién chingados te dijo, te pidió? ¿Quién chingados te habló o te dio dime si de alguna pinche manera te di alguna señal de que quería tu puta opinión? Extraño. ¿Por qué piensas que está bien acercarte a las personas en la calle que no se han metido contigo? Y no es como que yo le hubiera aventado el vapor en la cara. Son cosas que yo hago íntimamente. Yo aviento, cuando estoy en público, aviento el vapor hacia el piso para no molestar gente, etc. O intento vapear lo menos posible para no molestarlos. Intento no vapear incluso en lugares cerrados para no molestar a las personas. Pero ¿quién chingados te dio luz verde a que vengas a intentar educarme, cabrón? Y perdón, esto no se trata de que yo esté en lo correcto y él esté mal. Que sí está mal meterte en la vida de los demás, ¿no? Pero ¿por qué? Una, te acercas a una persona a intentar corregirlo. Y dos, aseguras tener la verdad. Y eso no solamente se ve en mi caso con el cigarro, lo podemos también ver en el caso de la religión. Gente, está bien. Podemos creer lo que queramos, siempre hay algo bueno en qué creer. Pero está mal que estén ahuevados de que si mi fe en lo que yo quiera puede ser Dios,
Alá, Buda, una silla. Pero está mal que estés ahuevado a querer metérselo a la gente a la fuerza. Y esta parte no la estoy hablando de que es ignorancia porque tú eres una persona religiosa. No se trata de que, soy ateo y por eso soy más listo que tú. No, no se trata de eso, para nada. Pero también es ignorante el pensar que, o el querer actuar queriendo educar a la persona. En cierta manera, si no es algo de vida a muerte, si no es una lección real de vida, ¿por qué tienes que hacerlo? Eso es ignorante. También la ignorancia está en verte por sobre encima de las demás personas. Y perdón, es que sí me enoja. Digo, ¿cuándo está bien esto? ¿Cuándo está bien que una persona se te acerque en la calle y te empiece a querer educar? A veces se acercan y dicen, oye, está muy lindo, me lo vi, oye, yo había visto, o que se acerquen con preguntas. Yo he tenido de ese tipo de gente. Dice, oye, te vi eso, oye, ¿cómo funciona eso? Siempre he tenido dudas, ¿cómo sacan el vapor? Y ya, yo les explico, oye, ¿y eso no es peligroso? Dije, no, mira, puedes buscar información en estos sitios, en este sitio hay un estudio, etcétera. Oye, pero ¿por qué entonces lo prohibieron? Y yo pues ya empiezo a hablar, ¿no? Independientemente, yo no soy el estandarte de la verdad. Si alguien me dice, a mí me gusta tener el tipo de conversaciones en las que una persona no está 100% de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo, pero que me refuta con información, con fuentes, no que simplemente estás mal y porque yo lo sé. Estás mal porque mi primo Pancho me dijo. Estás mal porque así lo dicta alguna figura divina. Pero miren, como les digo, es este sesgo cognitivo que se tiene las personas que porque piensan que o escucharon de algún lado, etcétera, piensan que es real. Y ese es un problema que se tiene mucho. Porque a pesar de que yo al principio yo les dije, tenemos todo el conocimiento del mundo en la palma de nuestras manos. Podemos buscar cualquier cosa. El tema es de que la información es el nuevo petróleo. Y el sacar información de los usuarios o llenarlos de información errónea es también negocio. Una mentira dicha 1000 veces se empieza a convertir en verdad. Y nosotros lo vemos, hay demasiadas fake news. Incluso nos engañan con lo que son los clickbaits o con ciertas imágenes, etc. O incluso empieza a adoctrinar a las personas. Hay gente que tiene un carisma cabroncísimo y por eso generan cultos. Digo, ya cuando lo ponemos en los conceptos negativos de que es que esta persona pues sí, parece que dice la verdad. Bueno, ¿sabes qué? La persona que dirigía el culto que se suicidó en Jonestown, no me acuerdo el nombre, pues también era muy carismático. ¿Sabes qué? Hitler era muy carismático. Y no me refiero a empezar a compararlos con bueno, las figuras que nosotros odiamos, etcétera. Pero hay que entender de que se nos puede manipular. Hay ciertas frases o imágenes que de repente circulan en la red que habla sobre que el gobierno nos quiere mantener ignorantes porque saben que si no somos ignorantes nos podemos levantar. Y tiene razón. Solamente que las personas, bueno, no todas, pero muchas de esas personas que comparten esto, ellos ignoran que las personas ignorantes son muchísimas
Y la gran mayoría de ellas realmente no es su culpa. Yo creo que yo no estaría con ustedes aquí hablándoles si yo hubiera tenido otro tipo de educación. Si a mí no se me hubiera enseñado a leer, yo no me hubiera abierto al mundo. Yo creo que estaría diferente. Y ahí es donde quiero lo siguiente de lo que quiero hablar, de lo que son las raíces de la ignorancia. Estas raíces nosotros nos las vamos a tomar, nos las vamos a topar mucho en los temas de cultura. Y no me refiero a culturizarse de conocimiento, sino en la misma cultura que tiene la gente. O sea, esos factores que también son socioeconómicos. Por ejemplo, lo que es la falta del acceso a la educación de calidad. El no tener acceso a una educación, pues nos permite, no nos permite cortar ese ciclo de ignorancia. Sino, al contrario, lo empiezas a perpetuar. Hay comunidades marginadas, incluso en mi mismo país, México, que si tienen suerte, tienen un maestro para todos los grados. Y esas personas, si tienen suerte, muchos llegan a tercer año de primaria. Entonces, están preparados para, entre comillas, salir al mundo con los conocimientos básicos de lectura, podría decirse, algunos, o el escribir, pero desconocen el resto. El conocimiento es algo que se ha pasado durante generaciones. Entonces, cuando llegas a estas comunidades marginadas, y con marginadas me refiero pues que están isoladas, o sea, que están a kilómetros del pueblo más pequeño o el pueblo más cercano, la ciudad más cercana. Estamos hablando de comunidades de 40 personas, de 50 personas. Personas que llevan toda su vida y su árbol genealógico ha vivido ahí. Inclusive, muchas de estas personas desconocen que existe. Es más, incluso muchas de estas personas, y esto es un tema que pasa en Rusia, que están en las Siberias, en las zonas alejadas, en la parte asiática de Rusia, donde hace mucho frío. Muchas de estas personas ni siquiera saben que son rusos, porque no tienen acceso a internet. Porque, como se les dice, ¿no? Los rusos asiáticos. ¿Cómo se llama? Los rusos de ojos rasgados, muchos los llaman también así, que son gente que ni siquiera habla ruso. Hablan vocablos como tipo inuit, porque desconocen. No están abiertos al mundo. Imagínense cómo es el caso de muchas personas. Muchas personas por la misma ignorancia que han tenido en sus comunidades, no pueden abrirse al mundo porque no saben que existe algo más. Entonces uno no los puede juzgar y decir, es que eres, por ejemplo, la gente que dice, eres pobre porque quieres. Es porque realmente, ¿qué le has mostrado? La ignorancia también se basa en esto, de que pues si tampoco tenemos, si no tienes la imaginación, deberías tener de perdido el ejemplo, ¿no? Y eso pues pasa al diario, o sea, hay veces como que, ¿cómo podrías dibujar algo si careces de imaginación para dibujar algo? Puedes empezar con ejemplos y ya tú adaptarlo a como quieres que sea tu dibujo. En este caso, pues si estas personas no saben que puede existir eso, desconocen que existen los carros eléctricos, o desconocen incluso que existe el internet, o que se pueden conectar con su prima Chuchita, o que existen en muchos lados, en las comunidades alejadas del Amazonas, etcétera. No se les puede culpar por ello. También no se les puede culpar por querer permanecer así, porque tal vez el avance tecnológico o incluso las personas que traen esos avances hacia esas comunidades a lo mejor sienten que representa algún peligro. ¿Por qué? Porque les es difícil entenderlo. Miren, a mí, que yo estoy que yo me dedico a computadoras, a programación y todo eso, a mí me traes una placa, a pesar de que yo no soy un eléctrico, me puedes traer una placa de circuitos, yo te puedo decir, esto es una bobina, esto es un transistor, esto es un diodo, porque lo entiendo y entiendo cómo funcionan. No soy un eléctrico y no puedo profundizar,
porque pues yo no me dedico a esto, no me dedico a la electrónica, no estudié la electrónica. Puedo identificar, pero no puedo asegurar nada. Bueno, al saber esto puedo entender cómo funciona una computadora, cómo se hacen los envíos de datos, cómo funciona el internet. ¿Por qué? Porque tengo un ejemplo. Y ese ejemplo cuando lo llevamos a la práctica, es que con esto se puede utilizar con esto. En palabras sencillas. Si podemos utilizar una carretilla para mover ladrillos, eso significa que podemos utilizar una carretilla para mover otras cosas. O con el sistema de la rueda podemos utilizarlo para crear algo que pueda mover cosas aún más grandes. Digo, así funciona el conocimiento. Conforme las personas se inspiran con algo, van generando cosas. Así probablemente funcionó la rueda. Oye, pues es que no creo que los cavernícolas hablaran de esa manera, como que rueda, más fácil mover. Entonces, con algún ejemplo desarrolló su imaginación. Y así pasa con todo. Entonces, si estas personas no tuvieron el ejemplo, pues no pueden imaginar más allá. O inclusive la imaginación puede ser muy loca. Pueden ver cosas donde no las hay. Y peor aún, temerle a eso, ¿no? Y esa es una de las raíces. Pero también hay una, y creo que esta es la más importante, que es la que desarrolla la ignorancia en la gran mayoría de las personas, es la crianza. Miren, yo como en su momento cuando fui maestro, yo me preocupaba mucho por mis alumnos. Intentaba de todo, horas fuera de la escuela, intentando explicarles, les daba no solo conceptos, intentaba que hicieran ejemplos, intentaba que ellos hicieran que lo hicieran ellos mismos para que pudieran entenderlo. Cabe aclarar, yo daba clases relacionadas a ciencias exactas, también física, no física de deportes, sino física elemental. En secundaria, preparatoria y en universidad también daba bases de datos y cosas así. Pero bueno, yendo a lo que es secundaria y preparatoria, a pesar de que yo intentaba explicar a los jóvenes, hay algo que es cierto, y solamente aquellos que tengan interés son los que van a aprender. Y era la segunda tarea que yo tenía como maestro, generar ese interés, que ellos puedan meterse y por algún tipo de osmosis absorbieran el conocimiento, lo cual, vaya chinga, era demasiado, a veces parecía que era demasiado pedir. Porque inclusive cuando estoy dando ejemplos o los hago participar, las personas que estaban viendo el ejemplo muchas veces ni siquiera estaban viendo, porque no les interesaba. Y es muy fácil como maestro echarle la culpa al nivel anterior, echarle la culpa a los de primaria. Y llegó a pasar en eso, en los consejos técnicos, que se echaban la bolita. Los de prepa le echaban la bolita, los de secundaria, los de primaria, los de kinder. Y siempre era el mismo borlote, los padres. Los padres le relegan toda la responsabilidad de la enseñanza al maestro. El maestro está ahí no está para hacer el labor de padre, está ahí para facilitar la educación, que el alumno aprenda. Sí, hay maestros terribles, hay maestros que solamente te dan dictados o que solo expongan porque tengo hueva. Pero si existen los maestros que dan sus horas de clase, intentan hacer las dinámicas, etc., llega un momento en el que ya es muy difícil, y eso pasa mucho en la universidad. Llegan a la universidad y otro ejemplo mío, chicos, yo pasé de noche la preparatoria. La verdad, yo casi no entraba a la preparatoria. Yo me iba de vago con amigos, o salía, o etcétera. Entraba a la hora que se me daba la gana, me cruzaba la barda.
crucé de noche la preparatoria y pensé que podía hacer lo mismo en la universidad. Y me cayó como balde de agua fría. Porque en la universidad, pues tú ya eres un adulto y los maestros te tratan como adulto. Y simplemente llegan, te daban la clase. ¿Aprendiste? Chido. ¿Pusiste atención? Chido. No, estupendo. A mí me pagan. Y los temas como eran más complejos y cosas así, pues yo no podía hacer lo mismo. Y me cayó como balde de agua fría cuando yo empecé a ver que reprobaba como a lo bestia. Antes dando el mínimo podía aprobar sin problemas. Ahora no podía dar el mínimo. Tenía que dar más para poder aprobar mis materias porque muchos de mis maestros y con todo y pues yo les tengo mucho respeto, muchos no les importaba si faltabas, no les importaba si es más ni en mi carrera casi no tenía tarea. Era muy raro que yo tuviera tareas, de repente tenía proyectos, pero en casi todas mis materias siempre fue 100% examen. Y mis maestros se llegaban, enseñaban preguntas, respondían preguntas, ta. Pero imagínate, 100% examen, faltaste, no aprendiste. Y lo peor es de que estos exámenes, muchos de estos exámenes a veces solo eran de 2 preguntas, 2 problemas. Y tú le das, bueno, respondo uno. Si respondes uno y el otro está mal, estás reprobado. Tienes que responder los 2 y sacar 10. Y todavía, de repente, algunos de estos maestros era como que, hiciste bien el procedimiento, prácticamente bien, te equivocaste al final, te voy a poner medio. Y lograste aprobar porque te puso medio en uno, que era muy, muy raro. Y me causó un estrés el faltar a la escuela. No me sentía bien mal si faltaba porque o iba llegando tarde porque sentía que no iba a poder, no iba a saber qué pasó o me perdí algo importante. Y ahí es donde empecé a agarrar la responsabilidad. Pero es que yo esa responsabilidad ya la debía de haber tenido desde antes. Y es lo mismo que pasaba con mis alumnos. Los papás era como que... Yo creo que muchos de ellos ni siquiera preguntaban cómo te fue. O tienes tarea. O etcétera. Mi hijo llega y yo estoy enseñándole... O sea, yo le pregunto, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué tarea tienes? Oye, tengo tarea de matemáticas. Ok, vamos a hacerla. Y empiezo a hacerla. Y le he explicado 200 veces cómo se hacen las restas, 200 veces cómo se hacen las multiplicaciones, etcétera, ¿no? Y hay veces que hasta yo me doy cuenta de errores del maestro. Pero errores leves, ¿no? Como que ¿por qué le estás poniendo a restar números negativos a un niño de segundo? Digo, ¿por qué? Digo, el resultado va a dar negativo. Creo que se equivocó el maestro. Porque como que no. Cositas así, ¿no? O inglés. Yo le ayudo con el inglés y bla, bla, bla. Y mi mujer checa porque mi mujer es la que se dedica a estar en los grupos de padres. Yo no los tolero. Yo no tolero estar en grupos de padres. Me muestra a veces las capturas y yo digo, puta madre, qué pedo, este es el papá de un niño. ¿Por qué preguntas estas estupideces? ¿Cómo escriben? ¿Cómo se expresan? Ay, no, es que mi niño no, está muy difícil, etcétera. Es que no está difícil la tarea, pero siéntate con tu niño. Y bla, bla, bla. ¿Y cómo se expresa, no? Y te das cuenta de que los padres están cabrones. Y es como que están, no sé si es el resultado de nuestros tiempos actuales en los que nosotros estamos más ocupados. Realmente somos nosotros los millennials somos la generación que más trabaja, que más preparados estamos y aún así somos los que menos gana dinero. Lamentablemente es terrible. Pero no sé si es eso, ¿no? Digo, en tiempos anteriores yo sé que el padre era el que trabajaba y podía proveer y mantener la casa sin problemas. Y la madre era la que se encargaba de la educación porque tenía el tiempo y usualmente era porque era ama de casa. Ahora actualmente creo que de lo más común que los dos, tanto el padre como la madre son los que trabajan. Entonces, pues se vuelve un poquito difícil, ¿no? O bastante difícil, ¿no? Porque pues ya empiezas a desatender mucho al niño. Y ahorita que hay muchísima madre soltera, mucha gente me lo ha comentado, que no era tan común como antes, que hubiera madre soltera, o sea, de que el padre no se hizo cargo. Y incluso hasta era mal visto, ¿no? Ahorita no.
Pero que está bien, de hecho no debería estar mal. O sea, si el ser madre soltera, lamentablemente, pues no es algo malo. Pero es una carga muy grande. Y lo digo yo. Miren, yo trabajo remoto. Mi esposa trabaja en oficina. Yo al trabajar remoto yo tengo la facilidad de que yo puedo atender a mi hijo. Fuera de que yo tengo mi trabajo, yo puedo preparar la comida, puedo estar al pendiente de sus tareas, puedo estarlo cuidando. Y mi mujer no necesita preocuparse por ello. Yo puedo ir a recoger al niño a la escuela, etcétera. Y esa es una gran ventaja que tenemos mi mujer y yo. De que yo me puedo encargar sin problemas de la casa y de mi niño. Y ella nomás llega y no necesita ponerse a limpiar, no necesita ponerse a cocinar ni nada. Porque yo ya atendí esas necesidades. Pero ¿qué pasa con otros padres? No pueden. Y también por eso les digo, o sea, realmente no se les puede echar 100% la culpa. Pero aún así me siento extraño, un poquito extraño el quitarles culpa, porque ¿cuántos padres llegan y no preguntan ni siquiera cómo estuvo el niño? O qué hizo, o cómo está. Y se los digo, por ejemplo, mi padre, de hecho creo que mi padre nunca supo cómo me iba en la escuela. Mi mamá era la que estaba siempre al pendiente. Y mi padre tenía la oportunidad y estaba de repente mucho tiempo en la casa o cosas así. Pero, pues no. ¿Y cuántos padres son así? ¿Y cuántas madres de que porque estoy cansado no me fijo en el huevo? Entonces, el niño se convierte en joven, el joven se convierte en adulto y nunca aprendió responsabilidad, nunca aprendió a que existe, que para el trabajo existe recompensa y que para lograr algo hay que esforzarse o que se necesita aprender. Nunca les inculcó eso. Y eso también pasa también en el caso de que utilizan las tabletas, utilizan los teléfonos, la televisión o los videojuegos, como que para que te calles ya. Y vaya, yo los digo, mi hijo me bombardea con preguntas. Hay veces que, bueno, no veces, la mitad de las veces yo siento que mi hijo me pregunta cosas que él ya sabe para saber si yo sé. O para que se las explique diferente. Dios, en serio, yo sé lo pesado que es. Y amo a mi hijo, pero Dios, qué desesperante. Pero nunca le hablo mal. Nunca le digo que no lo deje de hacer. Porque yo sé que eso es confianza, ¿no? Y a pesar de que esté cansado o esté muy ocupado, intento darme esos 30 segundos de momento para explicarle algo. Y hay veces que no me deja por horas. Que regresa cada 2-3 minutos y me pregunta algo. O hay veces que me bombardea. Una vez, les juro, me preguntó todo su inventario de Minecraft. Todo el inventario. ¿Qué es un cubo de obsidiana? Digo, ¿qué es obsidiana? ¿Qué es espada de diamante? ¿Qué? Ay, no. Pero es mi responsabilidad como padre. Y lo hago con gusto, porque amo a mi hijo. Y me alegro que tenga esa curiosidad y que tenga esa confianza. Si uno como hijo no tiene esas confianzas, etcétera, pues que no se nos espere que nuestro hijo crezca aprendiendo de otras personas y aprendiendo y uno no sabe si de esas personas aprende cosas buenas o cosas malas, o estar en lo correcto o estar en lo incorrecto. Y también ese es un problema que le pasamos a nuestros hijos. Como dije al principio, es que las cosas siempre se han hecho así y por eso yo las hago. Entonces, ¿tú estás feliz? Yo se lo dije a mi madre en su momento, es que así me educaron. ¿Y tú estás feliz por cómo te educaron? ¿No guardas ningún resentimiento? ¿Sientes que te educaron correctamente? Y la dejé callada a mi mamá por eso, porque ella sufrió mucho por cómo la educaron. Entonces, ¿por qué quieres que yo sufra? Hay simplemente que formarse un criterio acerca de eso, ¿no? Y luego
tenemos estas situaciones en familia de que no somos, que no somos los mejores ejemplos, y yo sé que yo no soy el mejor ejemplo ni de pedo para mi hijo. Pero yo sé que él ha visto cosas y él ha visto que su hijo, digo que su papá se pone me ve con el taladro, con el martillo. Yo a veces le hablo, ayúdame, sosténme los clavos, ayúdame, voy a hacer ruido con el rotomartillo. Mi hijo me ha visto soldando cables, me ha visto haciendo muchas cosas. Y yo lo invito a que venga y me ayude. Yo sé que, ay no, que a esas edades es como que puta madre. Yo puedo estar jugando en mi tableta, pero aquí estoy de pendejo ayudándote. Yo lo sé, pero a mí me interesa que él de perdido esté viendo ese ejemplo y empiece a entender las cosas, que él sepa cómo se utiliza un martillo, que él sepa cómo utilizar una regla, cómo utilizar una cinta métrica, cómo utilizar un cautín, cómo utilizar un soldador de protón, lo que sea. Pero pues más que nada yo veo, de hecho tengo un conocido me dijo esto y yo no le dije nada, pero no sé, él me dijo algo así como, pues a mí no me pusieron tanta atención y yo salí bien. Entonces, pues yo creo que poniéndole también la mínima atención ellos también van a salir. Eso dijo de sus 3 hijos y yo, pues sí me saqué de onda, ¿no? Como que con atención se refiere, pues su papá trabajaba mucho, tenía negocios y pues eso, era un padre ocupado. Tal vez para ti estuvo bien, quién sabe, pero tus hijos no son como tú. Se nota, ¿no? O sea, cuando tiene los hijos, los hijos no son, pueden parecerse mucho físicamente, pero pueden ser diferentes en su forma de ser. Puede que tengan necesidades diferentes. Entonces no es como que podamos decir que hago esto y ¡pum! Se acabó. Y de aquí viene otra forma de ver a la ignorancia. Ya notamos que están los problemas culturales. Ya notamos que están los problemas socioeconómicos. Digo, es muy normal que también... que por cierto, se me olvidó decirlo esto, ¿no? De que es muy normal también ver de que las personas que tienen dinero usualmente tienen más cultura, pero es por el acceso a educación de calidad. O sea, obviamente, o sea, no te puedes comparar con personas de escuela rural. Y yo lo digo por experiencia. Y más que nada como yo lo veo, yo lo dije en el anterior episodio, que yo metí a mi hijo a una primaria privada por el tema del COVID. ¿Por qué? Porque hubo un rezago educacional, entonces yo sentí que en la privada le iban a poner más atención y no me equivoqué. En cambio, miren, mi hijo no es un genio, pero en la escuela ya le enseñaron a hacer multiplicaciones de 3 cifras y va en segundo año, restas, sumas, cosas que una sobrina mía en secundaria no sabe hacer. Y alumnos míos que tuve en secundaria no se sabían las tablas. Yo recuerdo que en segundo de secundaria, que yo empecé a darles física en segundo de secundaria a ese grupo, y no sabían las tablas. Entonces, ¿cómo te puedo dar física? Aunque vayamos a ver los conceptos por encima, aún así, pues vas a tener que hacer cálculos de velocidad, aceleración. Y ¿cómo vamos a poderlo hacer si no sabes cómo, no te sabes las tablas? O sea, de perdido del 1 al 10. ¿Cómo llegamos a esto? Algo positivo en el caso de la tecnología es de que ahorita ya no veo tanta gente que hable tan feo al leer. O sea que cuando están leyendo, ¿no? Eso yo lo llegué a ver en secundaria, en primaria. Actualmente, no, la gente ya sabe leer mejor. O sea, ya no tienen ese problema o ya no lo he notado tanto. Eso es muy bueno. Porque pues leen mucho, porque están en Facebook, porque están en Instagram y sin querer se ponen a leer, ¿no?
Eso está bien, pero pues lo que están leyendo también son pendejadas. Hay veces que llegan, oye, ya supiste lo de tal famoso. ¿Quién? Y no es de que yo sea una persona o que me enorgullezca, sino que pues no me interesa. De hecho, hay uno de los motivos por los que también creo que está afectando, y esto es a conciencia mía, es de que el acceso a las tecnologías a muchos de los jóvenes han seguido el mal ejemplo que dan algunos influencers. Y lo ven tan sencillo, o sea, porque muchos de los influencers son imbéciles. Y no voy a dar nombres, pero todos lo sabemos. Pero yo creo que inconscientemente es, como dije al principio, digo, en mi podcast pasado, si ese pendejo pudo, pues yo también. Caso de una sobrina que se acerca y me dice, oye, es que yo quiero ser streamer. Tenía ella como 8 años. Le digo, bueno, sí, está bien. ¿Cómo podría ser streamer? Le dije, primero, pues tienes que tener una idea de qué vas de tu contenido, o sea, qué vas a hacer, cómo vas a empezar. Mira, le dije, toma, ahí hay un pizarrón, tú pon tus ideas de cómo va a ser tu stream y yo te ayudo. Regresó a los 5 minutos. Ya terminé. Y yo, chinga. No, creo que ya tenía como 10 años. Chinga. Y viene el pizarrón que escribió, hola chicos, hoy vamos a jugar Minecraft. Y en el siguiente punto, gracias, eso fue todo, nos vemos en la próxima. A la verga. O sea, no más quieres que te vean jugar, es prácticamente todo. Pero si se notan, normalmente los streamers están hablando de algo o se están comunicando de algún tema. No solamente es jugar, si nomás te dedicas a jugar. Bueno, en el caso de los streamers más como que más de revista, ya saben, ¿no? De aquellos que están jugando juegos X o etcétera. No tanto como los que juegan en eSports o son competitivos. Ellos sí, pues sí, quieren jugar y no quieren distraerse, pero aún así tienen ese tipo de temas de repente, ¿no? De hecho, hay un streamer que no veo sus streams, pero veo sus videos, no de streams, pero habla de ciertos temas. De hecho, lo recomiendo, se llama Baiti. Me gusta mucho cómo dice, y se nota que él ha trabajado en la industria de IT. Entonces, sí, está muy bien lo que dice. De hecho, comparto muchas de sus ideas. Entonces, pero los jóvenes más chicos ven ese contenido y mi hijo le pasa, fíjense. Mi hijo quiere subir videos estúpidos porque ha visto videos estúpidos. Y son videos que van, digo, yo se los he dicho a los padres de familia, a mis familiares también que tienen hijos. Los videojuegos para niños, el contenido para niños en YouTube son demasiado predatorio. El objetivo es de que el niño esté viendo y viendo y viendo y viendo. ¿Y cómo lo hacen? Tienen fórmulas. Esas fórmulas son muy simples. Cuando le pones Cocomelon a un niño chiquito, se queda embobado viéndolo. ¿Por qué? Porque la cámara siempre está en movimiento. Nunca está fija. Entonces siempre está habiendo algún cambio de objeto. Están haciendo zoom, cambio de color, etc. Y eso le llama la atención al cerebro del niño. Pero eso es malo, porque como vemos actualmente la generación TikTok, oye, no pueden poner atención más de 30 segundos. Es más, no pueden empezar algo sin soltarlo luego. Porque buscan esa recompensa rápida, esa recompensa instantánea. Lo cual pues no se puede. No puede estar en todo. Y crecen con esta mentalidad por todos los ejemplos, por todo el bombardeo que han tenido, de que todo es fácil. ¿Saben qué? Yo se los dije a mis alumnos. Recen porque sus papás nunca les falten. Porque muchos de ustedes los van a necesitar toda su vida, al parecer. Se los dije como broma, obviamente, ¿no?
Pero sí había muchos de ellos que, Dios mío, ¿cómo llegaste a preparatoria sin saber nada? Técnicamente, nada. Culpa de los padres, culpa de los medios. Pero siempre, independientemente, aunque yo esté hablando de los medios, de los influencers, de todo eso, principalmente, y quien tiene posiblemente 99% de la culpa son los padres. Porque los padres son los que deben de apoyar a los hijos. No solamente, que él decida lo que quiere, no, pues es que también tienes que darle a conocer cosas. Él siempre va a pedirte pizza porque es lo único que come, güey. Es que mi hijo no quiere comer otra cosa. Pues oblígalo. Mi hijo es igual, chicos. Mi hijo quiere nuggets de McDonald's. Y aunque yo, pues sí, pues lo consiento y le compro. Mi hijo, yo lo enseñé a comer todas las verduras. Y me va a comer todas las verduras. Mi mujer me dice, no, es que él pues, también tiene que respetar si algo no le gusta, etcétera. Le digo, sí, cuando esté un poquito más grande. Ahorita tiene que aprender a comer de todo. Tiene que saber comer de todo, porque no puede ir a una casa ajena, no va a poder, etcétera. Y, no, tiene frijoles, no quiero. Pero si ni siquiera los has probado. Y eso es lo que pasa con los niños. Nomás lo ven y dicen, no, no quiero. ¿Y ya lo probaste? Pruébalo. De perdido, que sepas que es comestible. O come. A mi niño yo le digo, come poquito. ¿No te gusta? Come contigo poquito. Descubre si te gusta o no. Y así es como mi hijo de la nada pues le empezó a gustar el pescado. De la nada le empezó a gustar el brócoli. De la nada le empezó a gustar la zanahoria. Y ya no me pone los peros, que antes me ponía, no, es que porque lo ven verde, ¿no? Y dice, no, pues a esa vez zacate, ¿no? Yo para qué me quiero comer un árbol. Pero el objetivo es ese. Y aún independientemente, yo no soy el mejor padre del mundo y nunca lo voy a hacer. Pero también yo intento ser mejor de lo que me criaron. Pero hay gente que quiere perpetuar eso. A mí no me pusieron atención. No hacen esa autorreflexión de cómo fue su vida. De que, ¿sabes qué? Pues yo trabajo en una fábrica. No hice universidad. No sé. No tengo casa propia. Voy a esperar a que mi padre o mi madre se mueran para poder heredarla. No tengo realmente el dinero para comprar cosas. Y no hablo que el estudio sea una solución para todo eso, nada que ver. Pero ¿por qué razón tú quisieras que así fuera también para tus hijos? Uno está para que los hijos sean mejores que uno. ¿Por qué no los encaminas? Y tampoco, no es obligarlos. Yo he visto el ejemplo también ese de que los obligan. Conozco un niño que desde que está muy chiquito, prácticamente desde las 7 de la mañana que entraba a la primaria, hasta las 8 de la noche estaba en su casa. ¿Por qué? Porque lo tenían en muchísimas cosas solamente por el hecho de estar. No sé si es... Y eso pasa mucho en las escuelas privadas. Una vez hablé con un maestro de escuela privada y me dijo eso. De que él estaba dando natación. Es una escuela privada pues de mucho dinero, vaya. Él iba a darle los cursos de verano. Y uno de las personas de ahí prácticamente le dijo, miren, a los padres de familia no les importa si el niño entra o no entra a la piscina. Lo que les importa es que no esté en la casa. Y no porque quieran que haga algo, sino que no quieren que los moleste. Entonces es muy común que en esas escuelas no solo las tomen como un lugar de estudio, sino como guardería. Que mi niño esté ahí todo el día. ¿Para qué lo quiero aquí? Y los meten en un chingo de cosas solamente por eso. Ese es el lado malo. Yo le digo a mi mujer, ¿no? De que, oye, pues es que mi niño pues, está desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la escuela. Entonces, hay que ver pues que esté la oportunidad de que esté en algo que él quiere, porque si no, pues va a estar todo el día y pobrecito, todavía tiene que hacer mucha tarea, porque pues en la escuela en la que está mi hijo, pues también tienen mucha tarea. Y es como que, pues, oye, no, es porque también tiene que ser niño.
tiene que jugar, tiene que conocer, tiene que tener tiempo para él, no solamente dedicarse a hacer actividades. Pero obviamente, si a él le gusta, pues qué bueno, ¿no? Pero también, o sea, que siempre una cosa es que exista la opción y otra es obligarlos a que tomen las opciones. Pero pues bueno, esas son algunas de las raíces de lo que es la ignorancia. Y todo esto desemboca en lo que son las consecuencias. Empiezan lo que son las consecuencias, pues es... Bueno, lo vemos de ejemplo en la desigualdad socioeconómica, ¿no? Que puede ser la disparidad que hay entre la calidad de educación, entre las disparidades económicas, y también conduce a lo que son malentendidos, conflictos interpersonales, porque también la ignorancia está no solamente en el conocimiento, sino también el cómo se ve uno mismo. Entonces también tenemos de que ahorita en estos tiempos hay muchas cosas que están pasando muy bien, como que ya hay más libertad sexual, también hay más la gente ya está abriendo más sus sentimientos, porque también eso es un tema de ignorancia, el que tú eres X, entonces tienes que hacer Y. Ese es uno de los síntomas del que tiene también el tema de la ignorancia. No solamente es como al principio, ¿no? De que así siempre se ha hecho, sino de que el catalogar a todas las personas que hacen una cosa como tal cosa. Las personas más obviamente ignorantes son las que simplifican demasiado los modelos que son complicados. Y lo hacen con la esperanza de que el mundo pueda tener sentido. Lamentablemente, pues el mundo es enorme y caótico, o sea, no es algo que pueda simplificar. Entonces, un enorme porcentaje de los resultados que uno pueda tener o de las cosas que pasan en el mundo simplemente es azar. Y aquí es donde nuestros individuos más inteligentes de nuestra sociedad tienen o pueden tener momentos de ignorancia. Y es cuando lo empiezan a negar y no lo quieren dejar ir. Y en este momento, y ahí es donde vemos que cualquier persona se puede volver ignorante. Si bien esto es obvio, ¿no? Si ya lo vemos en retrospectiva. Aún así, créanme, duele admitir que cualquier persona inteligente puede quedar atrapada en su propia conclusión ideal. Y esto dados bajo circunstancias ideales. Ninguno de nosotros es perfecto y por tanto ninguno de nosotros es inmune a esto. Entonces, si utilizamos estos modelos simples de verdades, podemos caer en ignorancia. Y qué bueno que en cierta forma los seres humanos ya estamos mejorando en esto. Ya no somos la especie que juzga. Todavía faltan muchas cosas por cambiar, eso es bueno, pero aún así se necesitan muchas cosas para poder estar en circunstancias ideales. Y aún así, independientemente de las cosas buenas que esto tiene, aún nos falta mucho por poder paliar todos estos malos conceptos que la gente ha tenido sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que es los roles de género, sobre también la dificultad que se ha tenido para aceptar a otros tipos de personas o sus creencias, etcétera. Creo que en ese sentido estamos yendo bien, pero aún falta mucho. Y es cuando la gente utiliza la ignorancia para darle una connotación benéfica. Dicen, la ignorancia es una bendición. Y yo creo que la gente entiende mal este dicho. La gente lo usa para intentar explicar que la gente tonta está feliz y que la gente inteligente está triste. Pero no, eso está mal. La frase completa es: la ignorancia es una bendición cuando ser sabio es una locura. Y esa la dijo, si mal no recuerdo, se llamaba Thomas Gray. Y esta segunda parte es muy importante. Solo es una bendición, y me refiero a la ignorancia. La ignorancia solo es una bendición
si el saber no será útil o no cambiará nada. Hay ciertas citas que se han quedado conmigo desde hace muchísimos años. Una de ellas decía: si algo tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y eso me recuerda a un comentario que hizo Aaron Nisowich, que fue un jugador de ajedrez de principios de los 1900 durante un torneo. Él estaba jugando, no me acuerdo dónde era. Entonces su oponente se levantó y se fue. Después de esperarlo, se acercó al árbitro y dijo: ¿qué pasó? Yo creo que simplemente abandonó. Dice: ¿pero por qué? Y le mostró al árbitro, y el árbitro le dijo: pero aún así puede jugar. Y Aaron Nisowich dijo: la amenaza es más fuerte que su ejecución. Y eso siempre se me ha quedado conmigo, porque pues tiene razón, ¿no? Digo, imagínense, cuando éramos niños ya habíamos hecho algo malo. O cuando hacemos algo malo, estamos preocupados porque nos descubran, o sabemos que algo malo va a pasar. Es un ejemplo, ¿no? Muy burdo. Pero una vez que pasa, libre, te sientes como si se te hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Pero mientras teníamos ese problema, o sea, todavía no pasaba, pero estaba la posibilidad de que pudiera pasar algo, nos dejaba intranquilos. Y es más o menos lo que yo entiendo a lo que se quiere referir. Hay cosas en este mundo que, si la gente se empezara a dar cuenta, cambiarían. Debido a que no puedes volver a cerrar los ojos una vez que ya los abriste. Eso significaría que nos empezaríamos a preocupar por cosas que no podemos controlar. Y pues eso no es saludable. Hay una frase que me acuerdo que decía: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, si la ponemos en práctica, así como dije anteriormente, si empezamos a poder darnos cuenta de lo que nos rodea, dejamos de ser ignorantes en ese aspecto, ¿realmente es bueno? Tal vez sí. Si nos empezamos a dar cuenta de todos los problemas que hay realmente. Digo, hay gente que no mira las noticias simplemente porque solo son cosas malas. Vámonos, no nos vayamos a extremos. Yo le dije a mi mujer que ya van más de 100,000 muertos en la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, y mi mujer dijo: ¿en serio? Sí, la gente pensaba que nomás estaban como que bombardeándose así, pero es que ya hay muchos muertos. Hay más muertos de lo que ha pasado en el conflicto entre Israel y Palestina. Pero no se ha hablado de números. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate, hay cosas que se ocultan, entre comillas, o no se dejan a la vista por, entre comillas, no alertar a las poblaciones. Pero la verdad es de que una vez que nosotros vemos la oscuridad que hay en el exterior, yo les puedo decir, por mi amarga experiencia, que la ignorancia no es felicidad, sino cordura. Y hay veces, a mí me pasa mucho eso, que simplemente por el hecho de sobrepensar las cosas, me preocupo y empiezo a tener perdón, mis perros se están peleando. Son cachorros. Pero a veces me es difícil poder apagar mi cerebro. Entonces puedo entender a muchas personas
cómo sobrepensar las cosas los lleva pues a lo que es la depresión o al abuso de sustancias. Es demasiado común. Yo sé que a veces me cuesta creer que la gente no es como yo, que sobrepiensa las cosas o tiene esos diálogos internos interminables. Hay veces que simplemente por mi bien yo decido no investigar o no buscar cosas. Y lo hago porque mi batalla para ser feliz es siempre lidiar con mi conciencia, con mi análisis, con mi introspección. Soy mucho menos feliz que mis amigos más ignorantes. Y yo sé que es anecdótico, pero en cierta manera esa frase tiene sentido para mí. Pero realmente debemos de mantenernos ignorantes para poder mantenernos cuerdos. Hay ciertas cosas que tal vez debamos ignorar para poder seguir siendo felices, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en las cocinas de los restaurantes en los que comemos, ¿no? Yo llegué a trabajar de mesero hace muchos años y pues, yo puedo decir por experiencia de que no son los lugares más limpios. A pesar de que en el lugar donde estaba sí se intentaba mantener higiene y ahí no se lograba. No me quiero imaginar en cocinas más pequeñas. O incluso, pues no sé, busquen noticias recientes de los últimos años y pues estaban el restaurante de comida china que tenía perros y cosas así. Aquí en México, un ejemplo, ¿no? O cuántas partes de insectos y ratas están permitidas legalmente en nuestra comida. ¿Sí sabían eso? De hecho, mucha gente no se pone a pensar de qué están hechos también algunos productos, como las salchichas o los nuggets. Mucha gente realmente piensa que los nuggets son partes de pechuga de pollo. Y mejor no investiguen, ¿no? O cómo se deshacen de los animales enfermos. De hecho, hace mucho tiempo había un video viral de cómo eliminaban a unos pollitos porque creo que tenían, no me acuerdo si tenían salmonela o algo así, tenían algo malo y otras personas decían que porque eran machos y ellos no servían o algo así, no me acuerdo. Otra cosa que tal vez deberíamos ignorar para mantenernos felices, pues lo que piensan otras personas acerca de nosotros. Yo sé que para algunos como yo, nuestro peor juez somos nosotros. Y no importa lo que digan las demás personas, nosotros nos decimos las peores cosas. Pero hay gente que es más susceptible a eso. Y me ha tocado ver que tú ves, y yo creo que muchos de ustedes, los que escuchen esto, lo han visto, de que gente que supuestamente son amigos, se tiran pestes el uno al otro. Que si que uno de ellos se enterara de lo que dice el otro de él, explotaría una pelea. Entonces, yo digo que tal vez a veces es mejor no saber lo que la gente sabe de nosotros. O, como dije hace unos momentos, ¿cómo está el estado general del mundo? Porque pues los humanos somos codiciosos por naturaleza y pues lo que hacen las fábricas, o las empresas como Nestlé, que vacía los mantos acuíferos. Yo creo que es mejor ser un humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. Y si el tonto o el cerdo tienen una opinión diferente, es porque solo conocen su propio lado de la pregunta. Ese es un dicho que una vez escuché. También las estadísticas del virus. Oye, a lo mejor mucha gente no supo. Todavía hay gente que está negando el COVID. Bueno, yo no estoy 100% seguro de cómo estuvo porque se ocultaron muchas cosas. Pero no se puede negar la cantidad de mortalidad. Yo tuve gente que murió cercana a mí, que los conocía. Entonces yo puedo decir sí existe porque eran gente sana, que no murieron simplemente por algo X. Uno de ellos, un conocido mío al que le tenía mucho aprecio, falleció. Él era médico y fue de los primeros que estuvieron pues a punta del cañón ahí, los primeros en la fila teniendo COVID, y le dio COVID y falleció, lamentablemente. Y él era joven, fuerte. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Primero,
¿por qué parece que la mayoría de la gente trata la ignorancia como algo punible? O sea, algo que debe de castigarse. ¿Por qué muchas veces la falta de conocimiento es tratada con tanta hostilidad? Yo creo, como dije al principio, muchas veces la gente es intencionalmente ignorante. Y eso es básicamente todo, creo. Ser ignorante no es malo. Digo, repito, solo significa que no sabes algo. Saber que eres ignorante y no poner ningún esfuerzo en aprender es cuando se convierte en un problema. Muy a menudo las personas que son ignorantes son voluntariamente ignorantes. Y algo que yo sé que muchos pueden estar de acuerdo conmigo es de que estas personas que son ignorantes son las que más ruido hacen. Y ser ignorante y ser ruidoso, o sea, hablar o alzar mucho la voz, es una combinación muy molesta. Yo creo que como conclusión hay que ver cómo se expone la ignorancia. Si haces una pregunta porque no lo entiendes, la gente normalmente te puede recibir bien. Hay veces que se tiene miedo de levantar la mano porque no quieres que la gente te juzgue o piense que eres un tonto. Pero yo creo que está bien que si no sabes algo preguntes, por más estúpido que sea. ¿Cómo podemos dejar de ser ignorantes si no tenemos esa intención de serlo? Y si desde el principio nos están negando, no nos están negando, pero se nos está juzgando, los ignorantes son ellos. Porque para generar conocimiento, primero hay que saber que existe conocimiento. Hay que saber que no lo sabemos todo. Si no, siempre vamos a caer en este problema, en este síndrome de Dunning-Kruger, donde nomás porque sabemos poco, estamos sobrevalorando nuestro conocimiento y nos podemos creer superiores a los demás simplemente porque sabemos un poquito más que ellos. Y eso pues siempre pasa. No es el simple concepto de la ignorancia. La gente odia la ignorancia deliberada. Digo, son las personas que deliberadamente quieren ser ignorantes y son las que quieren hablar más alto, actúan como si supieran más y luego rechazan cualquier información nueva, o si se los muestras empiezan a contradecirlo. Dado que la información no se ajusta a la narrativa que ellos tienen. A nadie le gusta estar equivocado. E inclusive, si sabes que se están equivocados, buscan la manera de voltearlo a su favor, de alguna manera. Y eso es lo que impregna muchas conversaciones en redes sociales. Personas que hablan sobre temas en los que no son tan versados como ellos creen, pero te quieren corregir. Y peor aún, quieren enseñar, quieren aconsejar. Miren, cuando más aprende uno algo, cuando realmente uno está aprendiendo algo, en mi ejemplo, yo menos confianza siento entre más aprendo. Porque me doy cuenta que siempre hay mucho más que saber sobre ello y siempre hay personas mucho mejores o con más conocimientos. Eso vendría siendo lo contrario al Dunning-Kruger, que es el síndrome de impostor. El síndrome de impostor es algo que pasa mucho en mi campo. Así somos muchos programadores. Hay días que me siento lo mejor del mundo y hay otros días en los que de plano no sé cómo conseguí este trabajo. Pero yo no tengo ningún problema con la gente que no tenga o no sepa alguna información. Hay demasiada información, incluso que es errónea. Y hay muchísima información en las que yo estoy equivocado o que no conoceré nunca. La diferencia es que yo no actúo como si yo supiera esas cosas. Y yo no llamo ignorantes a esas personas. A las personas, y me refiero a las personas que claman o sobreestiman sus conocimientos. Yo no los llamo ignorantes, yo los llamo estúpidos. Porque solo una persona estúpida actuaría como si supiera más de lo que sabe.
Y a pesar de que hay mucha información, yo sé que hay muchas mentiras en internet, pero aún así, en la era de la información, ser ignorante es una elección, chicos. Ya para finalizar, a veces aprendemos algunas lecciones de la vida de la manera más difícil, vaya. A veces incluso nos amargamos por la lección que nosotros aprendimos a la mala. Eso es lo que significa la ignorancia es una bendición. Miramos lo que aprendimos de la vida y el precio que tuvimos que pagar por aprenderlo. Gracias a todos. Nos veremos en el siguiente episodio.